clase dividí en dos, para que no sea muy larga, porque es hígado y vías biliares. Hígado vamos a dar en la siguiente clase con hipertensión portal y después creo que ya es abdomen agudo, peritonitis y todo eso. Ya para final, ¿eh? Ya al final está todito. Entonces vamos a entrar ahora en un tema, es el pan de cada día de todos los cirujanos, de todos, hasta el más top y el menos top. Vesícula es que dan todos los días. Vamos a hablar de las complicaciones prácticamente de la litiasis a nivel de la vía biliar. Primero a nivel de la vesícula biliar, después a nivel del colédoco. Vamos a hablar primeramente de lo que es el cólico biliar, después la colecistitis, colédocolitiasis y la colangitis aguda. El cólico biliar, ¿qué es lo que es cólico biliar? Cuando hablamos de cólico biliar nos referimos al dolor abdominal tipo cólico. ¿Cómo es la característica del dolor tipo cólico? É uma dor que vem que passa, ela tem o seu tempo. Não, na verdade ela tem uma linha de dor, mas ela exacerba, não é? É isso, não é? Sí. Tem o bico. Es así mismo, pero porque vos dijiste primero que pasa y después dijiste que no pasa Ela de fica todo. um grau, mas ela tem os picos. Es Sempre un tem dolor pico. continuo, es un dolor que siempre está, pero tiene exacerbaciones, tiene picos. Es la diferencia del dolor por crisis, que es un dolor que viene y pasa totalmente. Viene y pasa totalmente. La curva entonces del dolor tipo cólico es, ¿alguien tiene caneta? Canetão? Canetón. No, ¿verdad? ¿Este sale otra vez? No. Entonces tenemos una línea, un diagrama del dolor. Punto cero. Este es el dolor, graduaciones del dolor. 0, 10. Este es el tiempo de evolución del dolor. Dolor, tiempo de evolución. En el dolor tipo cólico, entonces empieza el dolor, supongamos 5, se mantiene en un nivel 5, después aumenta, después disminuye, se mantiene en un nivel 5, aumenta el dolor, después va disminuyendo y así. Este es el gráfico del dolor tipo cólico, porque un dolor continuo se mantiene en un dolor 5, un ejemplo, ¿verdad? O puede ser en un dolor nivel 3, un dolor leve, pero que siempre está. Sin embargo, el dolor que es por crisis, dolor de las obstrucciones intestinales, tenemos un dolor ese que te quería ir al baño ahora, después cede totalmente el dolor. Periodos de acalmia, luego con exacerbaciones. Sin dolor, así. Entonces la curva es diferente que esto, ¿verdad? Entonces ya puede cambiar el examen, dibuje el diagrama del dolor. O si le pongo un diagrama, el dolor, en un caso clínico, puede tener relación con este, ya saben cómo es. Bueno, entonces cuando hablamos de cólico biliar, ya es una complicación o una sintomatología de la litiasis vesicular. Es un dolor tipo cólico, continuo, con exacerbaciones. Es una complicación o la complicación más frecuente de la litiasis vesicular, el síntoma más frecuente de la litiasis vesicular, aunque puede ser asintomático. Nosotros estamos hablando en el contexto de la litiasis vesicular. Entonces, el síntoma más común, más frecuente de la litiasis vesicular, el cólico, aunque la mayoría de las litiasis vesicular pueden ser asintomáticas. Su fisiopatología consiste cuando se contrae la vesícula y hay un punto de obstrucción del cálculo a nivel del conducto cístico. Vamos a ver acá.
Tenemos la litiasis enclavada, puede ser a nivel del bacinete, la transición de la vesícula biliar y el cístico. Se contrae la vesícula y hay un punto de obstrucción. Entonces, al contraerse la vesícula duele. Por eso el tratamiento es analgésico y antiespasmódico. Características, entonces describimos bien lo que es el dolor tipo cólico, por eso un dolor tipo cólico entre comillas, allá arriba, ubicado en hipocondrio derecho, epigastrio. Puede ser de las dos variantes, ¿verdad? Un dolor en hipocondrio derecho que irradia a epigastrio. Puede ser un dolor en epigastrio que irradia a hipocondrio derecho, acompañado de náuseas y vómitos, y puede ser otros síntomas también, ¿verdad? Pero generalmente es un dolor tipo cólico localizado en epigastrio que irradia a hipocondrio derecho o hipocondrio derecho que irradia a epigastrio, acompañado de náuseas y vómitos, menos de 6 horas de evolución, que se dé con los analgésicos comunes y antiespasmódicos, tratamiento de forma ambulatoria. Entonces los síntomas acompañantes: náuseas, vómitos, intolerancia a los alimentos grasos, dispepsia biliar. Entonces también ya le puedo describe o realiza AEA, un antecedente de la enfermedad actual de un paciente con cólico biliar. Entonces me tienen que describir. Paciente refiere cuadros de hasta 6 horas más de tiempo de dolor. Si me describen, paciente refiere cuadros de 8 horas de evolución, ya no. Ya tenemos que pensar en otras complicaciones ya, pero van a describir. Paciente refiere cuadros de 3 horas de evolución de dolor abdominal tipo cólico localizado en el epigastrio, que con el correr de las horas irradia a hipocondrio derecho, acompañado de náuseas y vómitos en varias oportunidades, motivo por el cual acude a nuestro servicio para mejor evaluación y tratamiento. Una pequeña historieta, ya una historia clínica, que después tienen que hacer, esa es la base, ese es el cimiento de donde van a partir el resto de las complicaciones, y entonces a eso nosotros le vamos a agregar los otros síntomas acompañantes, el tiempo de evolución, ya para confeccionar una historia clínica de una colecistitis aguda, una colangitis aguda, coleocolitiasis y así. Entonces, si nosotros hablamos de dolor tipo cólico, hablamos de un dolor de menos de 6 horas de evolución. Cuando hablamos de un dolor que se mantiene en el tiempo y no cede con los analgésicos comunes y antiespasmódicos, tenemos que pensar ya en una complicación aguda de la litiasis vesicular, ya una colecistitis aguda. Entonces tenemos algunas características de cólico biliar y una colecistitis aguda. El tiempo de evolución, la vesícula palpable en algunos casos de colecistitis aguda, en el cólico no se palpa la vesícula. Murphy, ¿qué es Murphy? Signo de Murphy. Dolor da descompressão. Detém a respiração na compressão. Entonces, definición de signo de Murphy, no, es dolor a la descompresión. ¿Me pone dolor a la descompresión? Não, é dor de descompressão, é interrupção da respiração. Es una maniobra semiológica en el cual, no, ¿cómo se hace? Como você faz? Sí. No reborde postal. Pensar. Reborde postal. Respira profundo, faz a compressão. Quando detém a Y respiração. detiene la respiración. Así es. Entonces, en el reborde costal en la línea medio clavicular. Entonces, una palpación profunda, le pedimos al paciente que respire. Una inspiración profunda, una palpación profunda, detiene la respiración del paciente y genera dolor. Fiebre, en el cólico biliar no hay fiebre, en la colecistitis aguda puede haber fiebre, puede que no, pero puede haber. Entonces, describíamos esa pequeña historia clínica, ese pequeño antecedente de la enfermedad actual, donde el síntoma acompañante ya es sensación febril graduada o sensación febril no graduada. Ya pensamos entonces en una complicación, ya no un cólico biliar. Se agrega al cuadro cambio de coloración de piel y mucosas o coloración amarillenta de piel y mucosas. Colecistitis aguda, puede ser ya colangitis, puede ser otras complicaciones, pero ya no un cólico biliar.
¿Ven la diferencia entonces, verdad? Se le va agregando un síntoma clínico, ya debemos sospechar en otra patología y nuestra descripción en la historia clínica ya va variando. Y nuestra descripción en la historia clínica nos hace sospechar en otros diagnósticos diferenciales y tenemos que pedir otros estudios dependiendo de justamente nuestra historia clínica. Entonces, entender la patología base es fundamental para describir y hacer diagnósticos diferenciales y describir una buena historia clínica. Bueno, laboratorialmente, ¿cómo se va a comportar un cólico biliar? Laboratorio normal. Ustedes saben mirar, ven un hemograma y saben leucocitos, cuánto tiene que ser lo normal, hemoglobina, hematocrito, plaquetas, que es lo fundamental. Si tiene neutrofilia, desvió a la izquierda, si tiene linfocitosis, tiene eosinofilia, eso todo ustedes ya saben identificar en un hemograma, ¿verdad? ¿Sí o no? Alguns desses critérios aí. Sí. Y entonces, y es fácil, hay leucocitosis mayor a 10.000, pero tienen que identificar, porque después se le va a mezclar todo. Si es un dolor abdominal que no sabemos el origen, si es un dolor de un cólico biliar nomás, una colecistitis aguda o una pancreatitis aguda, porque después viene pancreatitis también. Sabemos que SIRS produce leucocitosis, pero no necesariamente hay un proceso infeccioso, sino por el síndrome de respuesta inflamatoria nomás hay leucocitosis. Y es un SIRS por pancreatitis, es una colecistitis aguda, es un proceso infeccioso, entonces todo eso tiene que identificar. Laboratorialmente, entonces, ¿cómo se comporta un cólico biliar? Laboratorio normal. Blancos, generalmente los parámetros del laboratorio, algunos 4.000, otros 5.000, hasta 10.000. Es el rango de valor normal. Por encima y por debajo, leucocitosis o leucopenia. Hemoglobina por encima de 12, hematocrito, neutrofilia, 80% ya nos indica un proceso infeccioso incipiente, no infeccioso necesariamente, porque hay otros estudios más específicos para valorar un proceso infeccioso como es la procalcitonina, que es mover en pancreatitis. Bueno, entonces acá, normal, cólico biliar, normal. Imágenes, ¿cuál es el primer estudio de imagen que le vamos a pedir a un paciente con dolor abdominal tipo cólico localizado en el epigastrio que posteriormente irradia el cocóndilo derecho, acompañado de náuseas y vómitos? Entonces, ecografía. Incluso el dolor puede ser solamente en el epigastrio. El paciente refiere dolor hipocólico localizado en el epigastrio de elevada intensidad de 2 horas de evolución, no irradia y sin otros síntomas acompañantes. ¿Qué le vamos a pedir? Lo mismo yo le dije la vez pasada en úlcera y me dijeron endoscopía. Y ahora ecografía. Ven que cuando a medida que se va sumando las patologías, ya no es más dependiendo de la clase que damos, dependiendo ya de la característica clínica del paciente. Porque en la final yo le puedo pedir o indicar una historia clínica sencillo, paciente, tantos años, dolor en el epigastrio, tipo cólico, de elevada intensidad de 2 horas de evolución. ¿Qué le piden? Endoscopía digestiva alta, ecografía abdominal, tomografía, radiografía, y ahí ustedes van a valorar cuál es lo ideal en ese caso. En esse caso seria a ecografia, né? Ecografía. Ecografía. Diagnósticos diferenciales, tenemos que hacer el diagnóstico de patologías torácicas con repercusión abdominal, patologías médicas con repercusión abdominal. Entonces, y otros cuadros, otras patologías quirúrgicas propiamente dichas en el abdomen. Patología torácica, lesiones de la médula espinal o una simple dispepsia funcional. El Carubay. Manejo del cólico biliar es de manejo ambulatorio, ¿verdad? Paciente con dolor en el epigastrio, describimos todas esas características. Le escribo una historia clínica que le hago al paciente. La interno, le envío de alta, le pido una ecografía de urgencia, una ecografía de forma ambulatoria, analgésico en la casa, entonces eso ustedes tienen que identificar ya a partir de ahora. En este caso, un cólico biliar es manejo ambulatorio. Calma el dolor, analgésicos, antiinflamatorios, antiespasmódicos, no requiere hospitalización, incluso le calmamos el dolor y luego le pedimos una ecografía abdominal y viene a la consulta
por consultorio para control con su ecografía, constatamos litiasis vesicular, programamos cirugía y le pedimos sus estudios prequirúrgicos. Así se ve la ecografía. Esta es una imagen homogénea, este es hígado, esta es una imagen sacular, una imagen norma distinguida que corresponde a la vesícula biliar, de paredes delgadas conteniendo en su interior una imagen o varias imágenes ecogénicas que proyectan sombra sónica posterior. Entonces esa es una característica ecográfica que correlacionamos con la clínica de un cólico biliar, o sea, de un paciente que no requiere tratamiento quirúrgico de urgencia, ¿verdad? Ni hospitalización. Porque después vamos a ver en la colecistitis aguda que tenemos algunos aspectos que lo diferencian. La pared engrosada, que ahí vamos a describir. Líquido perivesicular. Bueno, el cólico biliar entonces entendimos bien, ¿verdad? Tenemos que diferenciar el dolor en hipocondrio derecho, dolor lumbar, dolor en epigastrio, de patologías del hemiabdomen superior y del hemiabdomen inferior. Porque todavía siguen pacientes, estudiantes internos, qué sé yo, que piensan que es una apendicitis. Pero hay una apendicitis, dolor lumbar, hipocondrio derecho, dolor lumbar intenso de 2 horas de evolución. Y me dice, la apendicitis, ¿por qué apendicitis? El dolor de la apendicitis es así. ¿Cómo es así? Ustedes me dicen, ¿es así o no es así? El dolor de la apendicitis aguda. Dolor en región lumbar, 2 horas de evolución, intenso. Paciente acude a la consulta todo pálido, sudoroso por la intensidad del dolor, obligándolo a adoptar posiciones antiálgicas. ¿Cómo es el dolor de la apendicitis? Hemorragia periumbilical, amarilla, falsa derecha. Yo no pude creer y le dije, ¿segura? Sí, me dice. Y hay gente que no quiere asumir que está equivocado. ¿Verdad? Yo si estoy equivocado, yo no tengo problema. Si usted me dice, doctor, no es así. Mira, yo no tengo problema. No pierdo nada, ¿verdad? Todo en pos del paciente. Pero si no saben o no están seguros o piensan que es así y no es así, hay que aceptarlo. Pero eso es lo primero que tenemos que diferenciar porque el manejo es diferente. Si pensamos en un abdomen agudo quirúrgico de origen inflamatorio, no podemos calmar el dolor hasta hacer el diagnóstico y tomar una decisión, una conducta. Porque si es un dolor en el abdomen inferior, probable apendicitis aguda, calmamos el dolor, le enviamos a la casa con analgésicos, pedido de ecografía, es totalmente diferente, ¿verdad? Va a enmascarar el cuadro clínico, el tiempo de evolución, va a aumentar el tiempo de evolución, el proceso inflamatorio se va a exacerbar, va a volver dentro de 24 o 48 horas ya con una peritonitis, es totalmente diferente el manejo ahora. Entonces por eso es importante entender los dolores o las patologías del hemiabdomen superior. En este caso ya vimos el cólico biliar, ahora colecistitis aguda, que es una complicación más común de los cálculos biliares. Aproximadamente 30% de los pacientes con litiasis van a tener colecistitis dentro de los 2 años. Síntomas y signos, síntomas. Dolor tipo cólico que no cede, ¿verdad? Pudiendo durar hasta varios días, puede haber fiebre, signo de rebote, vesícula palpable, Murphy y puede haber ictericia. Ictericia, pero no en un grado muy importante. Ictericia clínica, ¿cómo vamos a identificar una ictericia clínicamente? ¿Va a estar blanco? Amarillo. Sí. Coloración
coloración amarillenta de piel y mucosa, entonces ictericia. Sí, es muy importante. Tenemos algunos valores, algunos puntos, por ejemplo la bilirrubina total, que a su vez se divide en bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, ¿verdad? ¿Cuál va a estar elevado en una ictericia? Obstructiva, directa o conjugada. ¿Cuál? Não vai estar conjugado. Peraí. A indireta eu acho que não vai estar conjugado. Eu acho que é indireto. Também acho que não é. Eu acho que não. Esse dá directa. Eu fiquei confusa. O professor, mas no caso a policistite com icterícia, ela já é uma complicação, né? Não seria síndrome de Mirizi? Policistite com icterícia? Puede ser, sí. Mirizi vamos a llegar un poco más adelante. Por eso le hablé de... Le estoy escribiendo luego. Le dije dependiendo de la intensidad. Y me detuve luego en esto. Porque es importante identificar eso. Y los valores. ¿Cuáles son los que aumentan y cuánto? Eso es importante. Aumenta la bilirrubina total a expensas de la directa, que es la conjugada, directa o conjugada, pero no un valor muy elevado. Tenemos 2.53. Para ela estar mais elevada porque ela se complicou já lá na frente, né, doutor? ¿Qué? Para ela, tipo assim, para ela estar um pouco mais, se ela estiver mais elevada aí, no caso já vai ter mais um pouquinho para frente, no caso, né? No caso vai ser a policistite é a colangite. Acá tenemos la vesícula, un cálculo enclavado. Pode ser coledoclitis. Coledoclitis. ¿Se entiende, verdad? Entende? Colédoco, conducto cístico, vesícula biliar, hepático común, hepático izquierdo, hepático derecho. ¿Cómo se genera la ictericia dentro de una colecistitis aguda? Un cálculo enclavado a nivel del bacinete. Esto genera un proceso inflamatorio localizado. Una compresión extrínseca, ya dependiendo del grado de obstrucción, ahí tenemos lo que es miricia. Esta vesícula norma distendida generalmente se distiende enorme. A veces plastronado, una compresión extrínseca, una pequeña estenosis. Un poco, o sea que casi todo pasa por el colédoco normal, ¿verdad? Todo normal. Pero hay un pequeño reflujo a nivel hepático y esto se conjuga y pasa a la sangre. Pasa a los riñones y es filtrado por los riñones. Por eso la orina se vuelve de coloración oscura, o Coca-Cola o guaraná, dependiendo de estos valores. Y la bilis que tiñe el intestino, que la materia fecal, hay poca cantidad de bilis, entonces las heces se vuelven hipocoloreadas o hipocólicas. Entonces así se va formando lo que es el síndrome de coledociano. Às vezes o que vai cair? 1, 2, 3. Entonces, los signos y síntomas clínicos del síndrome coledociano es ictericia, coluria y acolia. Coluria, entonces, coloración oscura de la orina. Guaraná o Coca-Cola, ya dependiendo de cuán importante es esta obstrucción. Esta obstrucción es por el proceso inflamatorio, entonces local, que es propio de la colecistitis aguda. En ese caso, se hace la colecistectomía y ahí se vuelve permeable y se normaliza esto. Por eso muchos van a decir, estos valores 2.5 de bilirrubina es una pequeña ictericia,
pero es solamente por el proceso inflamatorio localizado que es la colecistitis aguda. En esos casos hay que operarle al paciente, retirar y hacer una exploración de vía biliar y valorar y estar seguro que acá no hay ninguna litiasis residual. Qual é o mínimo, doutor, do exame laboratorial para a data da identidade direta? Qual é o valor mínimo para poder já estar diagnosticado com interesse? Valor mínimo 2. 2. Sí. Pero en este caso hay un aumento hasta 2.5, 3. Si tenemos un valor mayor a 5, laboratorialmente ya tenemos que pensar en otras complicaciones. Ya un irisis 2, 3, 4 o 5, o una coleocolitiasis o una colangitis. Entonces esto es para explicar nada más cómo se forma la ictericia en un paciente con colecistitis. ¿Se entendió? Y así como se forma la coluria, acolia o hipocolia. Ya puede caer en la prueba. Fisiopatología de la colecistitis aguda, como le estaba mencionando, es similar a la apendicitis aguda. En este caso, litiásica, porque tenemos una colecistitis alitiásica también. En este caso, la litiásica hay una obstrucción de salida de la bilis, ¿verdad? Entonces hay un aumento de la presión intraluminal, aumento del espesor de la pared, edema perivesicular, y eso es lo que se ve en la ecografía, ¿verdad? Entonces, el 95% de los casos es por la obstrucción de un cálculo. La obstrucción causa edema de la pared como resultado de la obstrucción del flujo venoso, lo mismo que la apendicitis. Obstrucción del flujo venoso, linfático, por último arterial, incluso puede haber necrosis. Necrosis y perforación, que ya es una complicación. Vamos a ver que puede haber varias complicaciones. Una de ellas es la perforación libre y generar una peritonitis biliar. Entonces es la isquemia, particularmente en el fondo. El primer evento es de naturaleza bioquímica, después una infección secundaria, ¿verdad? Se identifican importantes mediadores en el proceso de esta fisiopatología. Pero su formación. Entonces, múltiples cálculos pigmentarios, aumento del espesor de la pared. Acá se nota bien que el espesor de la pared es bien grueso, muchos cálculos. Consideraciones bacteriológicas. Una vesícula sin cálculo, generalmente el cultivo es negativo, pero si hay cálculos, aumenta la probabilidad de cultivos positivos. En la colecistitis aguda, 30-70% de positividad. La incidencia aumenta con la edad y el germen más encontrado es la Escherichia coli. Diagnóstico, entonces, súper importante. Lo que estamos describiendo, la historia clínica del paciente, el examen físico, después en el laboratorio ya vimos cómo podemos encontrar los leucocitos aumentados, neutrofilia en este caso, perfiles hepáticos, importante ver la bilirrubina y otros aspectos de la transaminasa, ¿verdad? GOT, GPT, GGT, la fosfatasa alcalina. Esos son otros puntos a tener en cuenta. La ecografía abdominal entonces que nos informa, uno, cálculos dentro de la vesícula biliar. Otro, el espesor de la pared vesicular, si hay líquido perivesicular. También hay que ver en este contexto ya el conducto cístico y el colédoco si se puede ya, porque generalmente no se puede ver bien, no se puede evaluar el colédoco en ultrasonografía. Pero si se puede y se logra identificar, mejor. También el páncreas, hay que ver ya si no hay un aumento de la ecogenicidad del páncreas, para descartar una pancreatitis aguda. Entonces, en este caso, vesícula biliar distendida, de pared engrosada, líquido perivesicular, una imagen ecogénica clavada a nivel del bacinete que proyecta sombra sónica posterior. Conducto colédoco normal, páncreas normal. Diagnósticos diferenciales entonces, patologías torácicas con repercusión abdominal. Puede ser patologías pulmonares, patologías cardíacas que tienen repercusión abdominal. Patologías médicas
abdominales, patologías quirúrgicas propiamente dichas, diferenciar entre uno y otro. Entonces, en este caso, colangitis, úlcera péptica, pancreatitis, apendicitis, tumores, neumonía, infartos, hepatitis, pielonefritis. Esses exames aqui é EGT, TGP, TGO. TGO, TGP, né? Sí. Fosfatase aparelho. Entonces ya, ahora vamos a hablar de las complicaciones de la colecistitis aguda. Uno de ellos, como estábamos comentando, puede llevar a la isquemia y perforación libre. Perforación libre, generando así una peritonitis generalizada, peritonitis biliar. Perforación encubierta, en este caso tenemos acá el duodeno, puede enclastronar el duodeno, el colon, acá hígado, estómago, el epiplón, entonces puede formar una vesícula aplastronada. Fístulas, en este caso cuando hay muchas adherencias, por ejemplo al estómago, duodeno, puede haber una fístula colecisto duodenal, colecisto gástrica o al intestino grueso, al intestino delgado. Empiema, pus. Esta obstrucción del cálculo generalmente aumenta edema de la pared y hay un trasudado nivel dentro de la vesícula biliar y eso se distiende. Primeramente se forma un proceso químico que se denomina hidrocolecisto, solamente trasudado, que luego se sobreinfecta y se forma piocolecisto, pus. Primero un cálculo, aumenta, se distiende la vesícula, aumenta el espesor de la pared, trasudado dentro de la vesícula biliar, hidrocolecisto, después piocolecisto. En otros casos, la colecistitis enfisematosa en pacientes inmunodeprimidos. Y el síndrome me dice que ya vimos en un principio acá, que les dibujé justo encima del dibujo de atrás. Que se quedó, de la imagen y acá arriba. Ahí se va formando entonces la compresión extrínseca. Mira, igualito me salió. Entonces hay un reflujo de la bilis y dependiendo de la extensión puede llegar incluso a fistulizar la vesícula al colédoco, el cálculo dentro del colédoco. En este caso, cuando la obstrucción es total, va a ser mayor de 5, sí o sí. Y eso ya nos indica a explorar la vía biliar. Vamos a ver cómo se explora la vía biliar. Tratamiento, cómo manejamos a un paciente con colecistitis aguda, internación. Ya no es más como el cólico biliar. Internación, régimen cero significa nada vía oral, nada por boca, hidratación parenteral, analgesia, antibiótico terapia y colecistectomía precoz. Hay que retirar el foco. Idealmente por videocirugía, si no tenemos condiciones, la cirugía abierta. O De sempre, doutor, esse aí não, né? ¿qué? Sempre não. No, siempre no. Una colecistectomía laparoscópica. Siempre en otros casos. Así, una cirugía por video. 4 trócares, así la vesícula. Sí. Otra complicación de las litiasis biliares es la coledocolitiasis. La coledocolitiasis, 10 a 15% de los pacientes con litiasis vesicular, la mayoría son de origen vesicular. Es cuando progresa de la vesícula biliar al colédoco, ¿verdad? En otros casos puede ser de neoformación. 50% puede ser asintomáticos y las complicaciones pueden ser una colangitis, una infección, pancreatitis aguda o una estenosis cuando se vuelve crónico. Diagnóstico, historia clínica de un cólico coledociano. Puede ser esta característica, pero con respecto a la bilirrubina. Aumenta la bilirrubina, después desciende, se mantiene en un pico de 2, 2.2, no muy elevado, tampoco normal, y después asciende. Entonces hay que sospechar en un cálculo, un cólico coledociano. Dolor, ictericia, cede dolor, desciende los valores de bilirrubina. Sin fiebre.
Examen físico, entonces hay ictericia, dolor en el hipocondrio derecho, puede ser un cólico típico, dolor en el hipocondrio derecho, epigastrio. En la ecografía abdominal, idealmente, si se puede identificar el colédoco y medir y ver si hay cálculo a nivel del colédoco, eso es lo ideal. Explorar la vía biliar de forma barata y de forma no invasiva, no utilizando medios de contraste. Entonces la ecografía de dilatación de la vesícula biliar, de la vía biliar, que es el colédoco mayor a 7 milímetros, edema de la pared vesicular, presencia del cálculo, el 25% tienen vía biliar normal. O sea que generalmente no se puede explorar con exactitud la vía biliar con ecografía. Pero, ¿cuál es el primer método que tenemos que hacer para explorar la vía biliar? Nosotros tenemos varias formas de explorar la vía biliar. ¿Qué significa eso? Mirar dónde hay cálculo, dónde hay una obstrucción, si hay dilatación de vías biliares. Tenemos las vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas. Una de las formas más barata, que se puede repetir varias veces, depende del operador, pero es bien eficaz, es la ecografía. El primer estudio que le pedimos a un paciente con esta característica es la ecografía. Por lo menos nos identifica la vesícula si tiene cálculo. El colédoco si puede identificar si está aumentado, si está dilatado, súper. Por más que no pueda ver el cálculo, ya es un dato de gran valor. Para poder constatar si hay un cálculo coledociano o no, eso es fundamental para realizar la cirugía. Porque el tratamiento es endoscópico o quirúrgico dependiendo del nivel de la obstrucción, grado de obstrucción. Para eso tenemos que diagnosticar o descartar. ¿Cómo hacemos entonces? En la ecografía no pudimos evaluar con exactitud. El segundo método y el método de elección para explorar la vía biliar en toda su extensión es ¿cuál? Sí. ¿Cómo? El colangioresonancia. Colangioresonancia. Colangioresonancia es el método después de la eco, porque es un método no invasivo, un poco más caro que la ecografía, pero es menos costosa que la CEPRE y es no invasiva. Eso es lo fundamental ahora, que es no invasiva. ¿Por qué? Porque la CEPRE es un procedimiento invasivo que tiene probables complicaciones, ¿verdad? Es un procedimiento inocuo que le puede dar una colecistitis aguda post-CEPRE, una pancreatitis aguda post-CEPRE, una perforación duodenal post-CEPRE, una perforación de colédoco post-CEPRE, una obstrucción de la canastilla de Dornia in situ, el procedimiento, muchas complicaciones. Entonces no es, pedir CEPRE nomás porque ya va a ser ya diagnóstico y tratamiento. Si tenemos una probabilidad alta de coledocolitis, en ese caso sí, CEPRE directo. En ese caso, cuando tenemos por ecografía una dilatación del conducto colédoco mayor a 7, entonces tenemos un indicativo de que hay una obstrucción, ¿verdad? Y si tenemos valores de bilirrubina mayor a 5, entonces tenemos altos indicadores de una obstrucción, una colestasis por cálculo biliar. En ese caso le hacemos CEPRE. Y si hay leucocitosis, con más razón. Ya pensamos en una complicación infecciosa, ya que es la colangitis. Y el tratamiento de la colangitis es desobstruir la vía biliar. Bueno, entonces el segundo indicador para explorar la vía biliar es la colangioresonancia, dependiendo de algunos indicadores. La clínica del paciente, si los valores laboratoriales del hemograma, si hay leucocitosis, si hay bilirrubina mayor a 5, entonces, y dilatación del colédoco, le hacemos CEPRE directo.
Si es menor a 5, no hay leucocitosis, no hay vía biliar dilatada del coledo con los valores normales, entonces le pedimos colangioresonancia. Lindo para caso clínico. Depois, se fizer a coluna de ressonância, vai ter que fazer as técnicas, né? Si diagnosticas cálculo, sí. Y si no hay cálculo, no. Entonces le da al paciente que se haga un procedimiento invasivo, arriesgarse a probables complicaciones al pelo, ¿verdad? Por eso hay indicaciones. Y entonces otra forma de explorar la vía biliar es la colangiografía que vimos, la CEPRE, la intraoperatoria y la transhepática. En algunos casos, por ejemplo, lo que estamos hablando de un inicio tipo 1, una bilirrubina 2.5, una colecistitis aguda, colecistectomía. En el acto quirúrgico colocamos un catéter, enviamos un contraste, radiografía contrastada y evaluamos una colangiografía intraoperatoria o peroperatoria. Y la transhepática en algunos casos donde la vía biliar extrahepática no está dilatada, la vía biliar intrahepática está dilatada, eso quiere decir que hay una obstrucción a nivel de la transición de la intrahepática con la extrahepática. Entonces no se puede canalizar la vía biliar por la vía ideal, que es la endoscópica. Los valores de bilirrubina van aumentando, hay necesidad de explorar la vía biliar y se hace la transhepática a través de funciones percutáneas. Anestesia local, punción, vía, catéter y se hace una colangiografía transhepática, transparieto-hepática. Y la colangioresonancia que ya hablamos. Entonces, si la pregunta es ¿cuáles son los medios o describe o cita los medios para explorar la vía biliar? Son invasivos y no invasivos, ecografía abdominal, colangioresonancia, CEPRE, la colangiografía transhepática y la colangiografía intraoperatoria. 5. Tratamiento de la coledocolitiasis es extracción del cálculo. Idealmente tiene que ser vía endoscópica, eso es lo ideal. Es menos invasivo, menos riesgo quirúrgico para el paciente, entonces en una coledocolitiasis la vía endoscópica es lo ideal. Esto es una coledocostomía, abrir. Coledocotomía, se abre el coledo con extracción del cálculo, cuando no se puede hacer por CEPRE. Y se hace vía endoscópica o abierta, en este caso la endoscópica. En otros casos se define la transística. Nosotros hacemos la colecistectomía. Se hace colecistectomía acá y se introduce un catéter por acá. Por ahí se introduce una canastilla, así de la canastilla. Eso agarra el cálculo, se retira. Entonces, ahí tenemos entonces la CEPRE, tiene un baloncito, en este caso un balón. Papilotomía, introducción de guía, contraste, se infla el balón, ahí, se infla el balón y se estira. Y el cálculo viene con el balón. O una canastilla que es así, canastilla de dormir. Introducción acá, canalización, es así la canastilla. Y después la canastilla se agarra y empuja hacia abajo. Coledocolitiasis, también tenemos un paciente colecistectomizado, ¿verdad? En este caso, denominamos coledocolitiasis residual y de neoformación dependiendo del tiempo de evolución de la colecistectomía. Si tenemos una colecistectomía o una coledocolitiasis dentro de los 2 años post-colecistectomía, tenemos una coledocolitiasis residual. Y de neoformación después de los 2 años de transcurrirse el evento o la colecistectomía. Entonces, el cálculo se puede formar acá o puede derivar de acá después de la cirugía. Una colecistectomía, un cálculo residual pequeño que con el tiempo fue aumentando y se hizo el diagnóstico dentro de los 2 años. O se formó directamente acá o puede derivar acá. A de neoformação é mais de 2?
información más de 2 años. Son descubiertos después de los 2 años de la colecistectomía. Ô, professor, essa de neoformação é tipo quando já teve um caso de colectomias, aí o cálculo era grande e ficou tipo um resto de... No, Não? neoformación neo es de nuevo, se formó de nuevo. Ya no había ningún cálculo, se formó in situ. No, el que quedó como resto. El que quedó como resto es esto, residual. Porque puede ser una colecistectomía y quedó un pequeño restito, como estás diciendo, pasó al colédoco y ahí se fue aumentando, y ahí se formó un cálculo residual. El tratamiento es CEPRE, idealmente siempre es CEPRE para la coledocoliquiasis. Si no se puede, es una cirugía abierta o endoscópica. Entonces se le coloca una sonda de T de Kerr, se llama. Como? Una sonda tipo T de Kerr. Acá se le abre una coledocotomía. Ya no tenemos vesícula, un paciente ya post-colecistectomizado, ¿verdad? Generalmente el colédoco está súper tratado en un paciente con coledocoliquiasis post-colecistectomía. Se coloca una sonda tipo T de Kerr, se llama. Extracción de los cálculos y se coloca una sonda de tipo T. Es como una T. T de Kerr. Se formó cálculo, el mínimo procedimiento, canastilla de Dornia y extracción. Si no se puede hacer incluso controles con la angiografía a través de este catéter, porque este catéter sale hacia afuera, al exterior. Se envía contraste y hay un cálculo residual otra vez. Si no se puede extraer vía percutánea, reoperación. Apertura otra vez, más complicado todavía. Colangitis, último. Colangitis entonces, ya de Charcot, ya saben, ventaja de Reynolds. Entonces un síndrome clínico caracterizado por dolor, ictericia, fiebre, que se desarrolla como consecuencia de una éstasis biliar y una sobreinfección posterior. Ya se describió antiguamente esta triada, que es la triada de Charcot, luego acompañada de la pentada de Reynolds. Estos son los gérmenes generalmente encontrados dentro de una colangitis aguda. Ya tenemos gram negativos, incluso anaerobios, por eso nuestro espectro antibiótico debe ser de mayor espectro, ¿verdad? Ya cubriendo gérmenes gram negativos como Escherichia coli, la Klebsiella, que son las enterobacterias, y después los enterococos y el Bacteroides fragilis, que ya es una anaerobia. Entonces tenemos que agrupar un antibiótico de amplio espectro para gram positivo, gram negativo y agregarle un anaerobicida que es metronidazol o clindamicina. Entonces, ahí vamos a ver enseguida. Ciprofloxacina, en otros casos pseudomonas, ¿verdad? Puede ser ciprofloxacina con metronidazol, cefotaxima con metronidazol, cefotaxima con clindamicina, ceftriaxona con clindamicina, ceftriaxona con metronidazol. Esas combinaciones se pueden hacer. Entonces, el tratamiento antibiótico terápico de la colangitis aguda, entonces, combinación antibiótico para incluir el espectro gram negativo, gram positivo y anaerobios. Ciprometro, ciproclina, cefometro, cefociclina. Nos llevamos clínica. Fiebre con escalofríos, ictericia, dolor abdominal, shock y confusión mental, que es la pentada de Reynolds, ¿verdad? Diagnóstico, historia clínica, entonces un paciente ya refiere cuadro de 5 días de evolución de dolor abdominal localizado en el epigastro, que de conjunto derecho,
con el correr de las horas aumenta la intensidad acompañado de náuseas y vómitos en varias oportunidades, coloración amarillenta de piel y mucosas, sensación febril graduada con escalofríos, alteración del estado a nivel de conciencia, motivo por el cual acude a la consulta. Ella es un paciente grave de entrada. Ecografía abdominal, el primer estudio, igual que le pedimos, ¿verdad? Evaluar la vesícula biliar, el colédoco si se puede, engrosamiento o dilatación del colédoco. Si tenemos, en este caso, bilirrubina mayor a 5, colédoco dilatado, no podemos observar cálculo porque no es el método ideal para evaluar la vía biliar en esta porción por ultrasonografía, pero dice colédoco dilatado. Leucocitosis 20.000. Glóbulos blancos 20.000. Ictericia, fiebre, dolor, litiasis vesicular, microlitiasis vesicular, colédoco dilatado. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? ¿Qué vamos a hacer? Cirugía laparoscópica, cirugía abierta, CEPRE, colangioresonancia. No, ya le describí yo es CEPRE. Mas primeiro, antes da CEP, você esvazia ou não? Está infectado, essa infecção, você primeiro esvazia ou não? Primeiro CEP direto? A CEP vai fazer essa desobstrução. Exactamente. Por eso es importantísimo desobstruir la vía biliar, porque esto ya es pus. Sim. Ya es pus, la vía biliar ya está infectada ya. Entonces esto hay que drenar. Isso, El isso método ideal es CEPRE. Este procedimiento. Aquí ya hay pus, hay cálculo, pus, bilis infectada. Se realiza la CEPRE, papilotomía, extracción de cálculo y drenaje de la vía biliar purulenta. Entonces, colangioresonancia solamente cuando no podemos canalizar la vía biliar, no tenemos datos específicos de la vía biliar. Porque la colangitis, nosotros estamos hablando en el contexto de la litiasis vesicular, pero la colangitis también puede tener otras etiologías. Puede ser una obstrucción por un ampuloma, tumores periampulares, puede ser por estenosis del conducto colédoco, puede ser una estenosis a nivel del hepático por otros tumores. Entonces, en ese caso, cuando la vía biliar no se puede canalizar por CEPRE, entonces es necesario ver el sitio de la obstrucción, porque también puede haber la variante de vía biliar o colédoco fino y una obstrucción a nivel del hepático y una dilatación a nivel de la vía biliar intrahepática. Y acá no se puede canalizar. Y esto, una bilis purulenta, y hay que drenar. Pero nosotros no sabemos si se puede presentar. Entonces, para diagnosticar o ver el sitio de la obstrucción, cuando no se puede canalizar por CEPRE, una colangioresonancia. Tenemos una colangioresonancia, localizamos el sitio de la obstrucción, la dilatación biliar intrahepática, no se puede hacer CEPRE, ahí entramos en la colangio transhepática. En ese caso se denomina drenaje biliar transparieto hepático. La anterior era una colangiografía intrahepática, que es diferente, un drenaje transparieto hepático. Diagnósticos diferenciales, todo lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Cólico, coledolitiasis, colecistitis aguda, pancreatitis aguda, tumor periampular, estenosis. Manejo, ya hablamos prácticamente lo que le dije, ¿verdad? Internación, sí o sí, buena hidratación, analgesia, amplio espectro de antibióticos, combinación de cefometro, ciprometro, ciproclina, cefoclina y descompresión urgente de la vía biliar, de lo que hablamos. En otros casos tenemos un cálculo coledociano, no podemos drenar porque el cálculo es muy grande, ¿verdad? Se coloca un catéter por lo menos y luego una coledocotomía y sonda T, como el anterior caso, pero vía abierta o laparoscopia. Pero hay que
de sostener la vía biliar. Así se ve un estudio radiológico de CEPRE. Ella tiene clip. Acá tiene que estar la vesícula biliar, pero este es un clip. Y este es el cordero patio común, patio izquierdo, derecho. Y terminó. ¿Ya?